Todo conforme, perfecto. Entonces yo le voy a agradecer que silencien sus micros y yo voy a comenzar ya con la presentación. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor comunicarme con todos ustedes a través de esta conferencia virtual, de este seminario web, de este webinar, donde tenemos el honor de tener a participantes no solamente de nuestro país, sino también del extranjero. Tenemos a participantes de Ecuador, de México, de Colombia, de Chile y territorio nacional. Entonces, además de eso, tenemos un grupo multidisciplinario, como es el laboratorio clínico. Tenemos profesionales de diferentes especialidades, de diferentes áreas. Entonces, va a ser muy rico tratar de llegar a todos ustedes con un lenguaje plano. Tenemos médicos, en fin, digamos que no son patólogos clínicos, sino que son de otras especialidades y que están interesados en la interpretación de los test. No quiero ampliarme mucho en ese sentido. Yo agradezco mucho que tener hoy día la oportunidad de comunicarme a todos ustedes. Y bueno, Jeffrey, no sé si puedes darme la posibilidad de compartir, o si no, yo iré ingresando pues a las personas que lleguen. No va a haber forma. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar la primera conferencia. Les agradeceré que silencien sus micros y comenzamos. Aunque creo que yo lo puedo hacer, yo voy a tener esa opción, así que voy a tener que silenciarlos. A ver, un momento. Por ahí hay un sonido que se acopla. Listo. Muy bien, vamos a empezar. Este curso en realidad tiene como objetivo hablar, como lo dice su nombre, más allá de la serología, ¿no? No solamente va a ser suficiente con entender el concepto clásico de unión antígeno-anticuerpo, sino que tenemos que ir un poquito más allá, y ese más allá es toda la información que el día de hoy se les va a brindar. En este caso, le saluda el doctor Luis Figueroa. Yo soy médico patólogo, ya con algunos años de experiencia, digamos, en la especialidad, pero tengo el honor de que me acompañe Jeffrey Yalta. Como han visto en la información que se les ha proporcionado, somos los dos. Jeffrey va a tener a cargo una conferencia central. Él representa a la empresa CIMED y es experto en calidad binacional para Perú y Ecuador. Y bueno, tiene una experiencia en todo lo que es el tema de control de calidad, aparte de que es nuestro representante internacional en el Comité 212 ISO y representando al INACAL en los comités también técnicos. Yo también tengo el honor de estar en ambos comités de acreditación y en el comité de dispositivos in vitro del INACAL. Y bueno, él va a contribuir con su conferencia, con la parte central, básicamente enfocándose desde la perspectiva analítica. Y yo voy a estar a cargo de la conferencia inicial y una conferencia final. Van a ser 3 conferencias, las cuales vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy. La primera parte va a ser una parte clínica, donde voy a hablar en extendido en relación al tema de serología, en la parte ya intermedia y final de la conferencia. La parte intermedia va a estar a cargo de Jeffrey con el control de calidad, donde vamos a entender unos conceptos importantes que deben de entender, y esto es en general, esto no es solamente para a un grupo especial de, digamos, de profesionales, sino que es para todos, de manera transversal. Y la parte final va a ser a cargo de mi persona con el tema de la interpretación de los test, pero con una pequeña miscelánea en relación al COVID. Bueno, tengo el orgullo de ser peruano
Y como dije antes, agradezco a todos los participantes nacionales e internacionales que engalanan esta actividad online que estamos realizando para todos ustedes. En relación a lo que voy a hablar en esta conferencia, no tengo ningún conflicto de interés. En realidad yo lo único que represento es a medicina en laboratorio en mi ámbito profesional en la parte privada y en la parte pública, y no tengo de lo vertido acá ningún conflicto de interés. Muy bien, vamos a empezar. Creo que no se ha hablado más de esta enfermedad, no se ha hablado tanto de una enfermedad en este último siglo como el COVID-19, ¿no? El coronavirus, el SARS-CoV-2, en fin. Se ha hablado tanto de esta enfermedad y se ha investigado y se sigue investigando tanto de esta enfermedad que el avance científico no se detiene. Y eso probablemente hasta que se pueda controlar al final la transmisión de esta enfermedad, pero hasta eso, esta enfermedad va a continuar con nosotros por un largo tiempo. En general, nosotros tenemos que tener presente que estamos llenos de incertidumbres. En realidad, el día de hoy estamos llenos de incertidumbres que creo que van en tres líneas. Una es los pacientes, y los pacientes, pues, sus principales interrogantes son las que quizás estoy poniendo aquí, pero quizás hay mucho más. Si están asintomáticos, si tienen el virus, si tienen el COVID o no tienen el COVID, si van a tener secuelas, si presentaron la enfermedad dependiendo de la gravedad, si está contagiando o no está contagiando, si ya no se va a infectar o reinfectar o recaer. Son una de las muchas preguntas que tienen nuestros pacientes. Los médicos, por su lado, los médicos que van a estar tratando a los pacientes en la consulta, ya sea en el teletrabajo, en la consulta diaria, en las emergencias o en los servicios de hospitalización, están todos los días tratando de interpretar las pruebas de laboratorio, manejando a los pacientes de acuerdo a sus protocolos que tengan ellos conformados en sus establecimientos de salud, evaluar criterios para darle de alta a los pacientes, ya sea de forma ambulatoria o ya sea pacientes que están hospitalizados, criterios para ver los contactos, ¿no? Cómo se van a manejar los contactos. Hay muchos pacientes que son contactos y que ya quieren comenzar a tomar medicamentos, en fin. La orientación a los familiares actualmente es un rol muy importante y esto es todos los días, a cada instante. No hay médico que no reciba llamadas o preguntas para tratar de ver cómo los orientamos, y creo que se necesita mucho de eso actualmente en todos los países. Y por último, el seguimiento a nuestros pacientes que ya tengan. De otro lado, los profesionales de laboratorio también tienen sus incertidumbres. Cuando al menos le llegan a sus laboratorios nuevos test y quieren saber si será una buena prueba o no es una buena prueba, si es de calidad o no es de calidad. De la misma forma, si la verificación que se ha realizado es correcta o no, o se va a realizar, cómo saldrán los resultados. Si es positivo o débil, si será un falso negativo, si el paciente estará en un periodo de ventana, en fin, son una de las muchas preguntas que se hacen todos los días los profesionales en el laboratorio clínico. En fin, como ustedes pueden ver, este tridente de confluencia de pacientes, médicos y laboratorio, y por ahí me debe estar escapando algo, es lo que actualmente está generando un aspecto de incertidumbre importante, y va a depender de todos nosotros implementar y transmitir los mejores conocimientos para evitar que la información que llegue especialmente a los pacientes sea equivocada y podamos cometer algún error. Entonces, sobre eso básicamente va a centrarse este curso, y vamos a tratar de ir resolviendo algunas de las inquietudes que ustedes también deben de tener. Por esa es la razón que están participando en este evento. No olviden que en el proceso diagnóstico es un proceso complejo. El proceso diagnóstico es un proceso que amerita una evaluación, y como ven acá, pues hay varios componentes, ¿no? La parte del paciente que tiene una expectativa, obviamente enfermo, y él quiere irse sano. La parte de recopilación e interpretación de la información, donde interviene la historia clínica, el examen físico, si el paciente meritúa o no ir a otro lugar, y las pruebas diagnósticas son parte de este proceso, ¿no? Que van a caracterizar la información, la recopilación y el plan de trabajo. Y por último, el plan de trabajo que se va a implementar y cómo esto impacta en la comunicación, tratamiento y resultados. Entonces, si ustedes ven esto,
solamente la parte de pruebas diagnósticas es un engranaje más de todo este complejo proceso. De ahí cuando se empodera mucho a las pruebas diagnósticas es un error. Las pruebas diagnósticas son parte de, y la responsabilidad siempre va a ser de los profesionales de la salud a cargo de los pacientes. Y ese es un tema que tenemos que entenderlo de manera multidisciplinaria, obviamente, porque los profesionales de la salud abordamos la enfermedad y queremos que nuestros pacientes enfermos salgan sanos. De la manera transversal intervenimos todos los profesionales, todos los grupos ocupacionales en el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, al final, el paciente, obviamente, que entonces en este complejo proceso intervienen los profesionales de la salud y los profesionales de la medicina al laboratorio en el ámbito del laboratorio clínico. Entonces, los laboratorios clínicos hoy en día tienen un rol importante en la intervención para el manejo del COVID. Por ejemplo, en bancos de sangre, lo que se está viendo hoy en día, el tema del plasma convaleciente y cómo está escalando la implementación de estos ensayos clínicos en la región. En el Perú también ya comenzaron, en otros países también, y de manera quizás más agresiva en los Estados Unidos. Ya tienen más de 25,000 pacientes tratados, en fin. Y el laboratorio, clásicamente, con la monitorización de pacientes y los biomarcadores, por ejemplo, ¿no? De pacientes hospitalizados o ambulatorios, en fin. Y las pruebas diagnósticas. Acá es donde nosotros vamos a hablar el día de hoy, básicamente de las pruebas serológicas, ¿no? Acuérdense que también están las pruebas moleculares que se le está dando tanta importancia. Entonces, esta es una enfermedad nueva, el SARS-CoV-2, COVID-19, es una enfermedad reciente, una enfermedad que no tiene más de 6 meses con nosotros, conviviendo, y de la cual se está aprendiendo mucho, y se está permitiendo entender la importancia de los sistemas sanitarios. Yo creo que ese es un tema también muy importante dentro del concepto reflexivo de cómo los faroles están puestos sobre los profesionales de la salud y cómo nosotros contribuimos con nuestro quehacer diario al margen de las ya limitadas condiciones sanitarias que se encuentran en especial los países de Latinoamérica, muchos de ellos de bajos y medianos ingresos. Muy bien. La transmisión del COVID, hay muchas teorías, todavía no se define, pero quizás lo que sí se sabe ya es que es una enfermedad zoonótica, es decir, necesita de un huésped para transmitirse y se transmite de animales, de los murciélagos. Hablan algunos del pangolín, todavía que el virus viene directamente del murciélago, o existen algunos otros huéspedes, no se sabe, se irá definiendo. Al final el humano en ese proceso hace la enfermedad y la transmite también a otro ser humano, a través de gotitas, a través de gotículas, con secreciones, a través de los aerosoles, en fin, el contacto directo, o a través de las superficies. Entonces, de esa manera llega al ser humano y se transmite de esa forma. Sin embargo, hay todavía algunos escenarios que se están evaluando o algunas condiciones clínicas, si hay una transmisión transplacentaria, por ejemplo, si hay una transmisión por sangre, a pesar que todavía, o mejor dicho, eso se está negando, o a través de trasplantes de órganos, en fin. Esto se irá viendo en relación al tiempo como se vayan desarrollando las investigaciones. Lo que sí es claro ya, y se ha estudiado mucho, es cómo se transmite y cómo genera un daño en el organismo, ¿no? Ustedes saben que hay un receptor, este es un tema crucial, cómo se adhiere mediante la proteína spike o la espiga o la espina, en fin, se une al receptor AC2, ¿no? Hacen una unión importante a través de este receptor D, después vamos a hablar un poco de él, este receptor de dominio que lo liga y lo une, y también intervienen unas proteínas que permiten el ingreso final del virus hacia las células humanas o la célula huésped. Esta es la parte importante donde comienzan a haber ya algunos conceptos en relación al daño que se ocasiona en los pacientes, ¿no? De cómo estos pacientes van a comenzar a presentar un daño. Se ve, por ejemplo, un efecto directo citotóxico del virus a nivel celular, por ejemplo. La desregulación del sistema renina-angiotensina es un tema crucial en la fisiopatología y esto ya va generando un daño, vasoconstricción, permeabilidad de vasos, el daño de las células endoteliales y cómo genera al final este fenómeno trombótico tan
tan comentado al inicio, ¿no? La famosa trombosis, en fin. Y esto pues genera pues, una serie de cambios en el organismo que de la manera más abrupta o más radical pues, a un estado hiperinflamatorio que termine en una tormenta de citoquinas, o lo que también hoy día se ve como la linfohistocitosis secundaria hemofagocítica por el virus. Al final, también encontramos una desregulación de la respuesta inmune, que es lo que les menciono, y obviamente toda la cascada que ya conocemos. Esta fue una pregunta de los... ese tema fue importante, se les ha hecho un pretest, y el pretest es importante para que ustedes conozcan, vean cómo están, cómo parten en este curso, y después van a tener la oportunidad de volver a hacer el mismo test. Son las mismas 40 preguntas, no se les va a cambiar, y espero que ahora sí ya las contestan adecuadamente. Esa es la idea. Esa es la idea de ser una preevaluación y una evaluación posterior, de cómo al final la capacitación impacta en sus competencias profesionales o laborales. Entonces, si los que no han podido realizarlo porque se han inscrito a última hora o no lo hicieron, no hay problema, ya harán el post-test para que vean cómo están. Pero los que hicieron el pretest, que son la mayoría, van a poder realizar el post-test. Les vamos a dejar unos días la aula virtual para que puedan acceder y de paso también para que puedan descargar su certificado. Y una de las preguntas era esta, ¿no? La expresión de los receptores AC2 se expresan en el cuerpo humano por órganos. Y si ustedes ven acá, el órgano que expresa en menor forma, digamos, el receptor AC2 es el pulmón. Miren, y el hígado. Expresan en menos forma. Sin embargo, hay órganos como, por ejemplo, los intestinos gruesos y el corazón, que son intermedios, y los que más expresan los receptores AC2 son los riñones, los intestinos y, por ejemplo, los testículos en el varón. En el caso del cerebro, a pesar que hay síntomas, obviamente la pérdida de peso, la pérdida, perdón, del gusto, la pérdida del olfato, cefalea intensa en los pacientes, todavía no hay tanta expresión o es indeterminado la presencia de estos receptores, ¿no? Y en cada uno de ellos, obviamente, genera un impacto clínico. El impacto clínico es todo lo que ocasiona en cada una de esas partes. Por ejemplo, en el hígado, el incremento de las transaminasas, el elemento de la bilirrubina, a nivel cardíaco, pues la miocarditis, miocardiopatía, en fin, una serie de daños que puede ocasionar en diferentes componentes, ¿no? Especialmente, la más conocida es la pulmonar, pero hay otras manifestaciones extrapulmonares. Este artículo muy interesante, se los recomiendo que lo revisen. Y muy bien, como ustedes ven, el pulmón, a pesar que no expresa tanto los receptores, pero quizás por el mismo mecanismo de transmisión del coronavirus, se adhiere a él y genera lo que conocen como el síndrome de estrés respiratorio agudo o el famoso SDRA, con todo el daño que ocasiona en el cuerpo humano a nivel de los pacientes y lamentablemente lo que termina pues en un escenario lamentable, ¿no? Que terminan pacientes que necesitan ventilación mecánica, pacientes con una marcada hipoxemia, pacientes que necesitan estar en cuidados intensivos, y básicamente es esto de acá. Y como ven al inicio, este es un alveolo normal, donde está lleno de aire, y no debería haber agua, pero al ver una injuria comienza a ocasionarse, digamos, un trasudado, ingresa el líquido dentro del alveolo, que debe ser un globo vacío, comienza a ingresar aire, comienzan a incrementarse las células, comienza a producirse un daño, y comienza a generar pues una alteración. Y en esta alteración el agua entra, el agua sale, aparte hay daño a nivel del endotelio y se generan pues los famosos trombos. Y en las siguientes etapas, al haberse producido esta disrupción, digamos, del alveolo, este daño al cuerpo en su sabiduría, trata de parcharlo, por decirlo así, ¿no? Vienen los fibroblastos y quieren comenzar a cubrir, a reparar estas zonas, y lo que al final terminan es simplemente generando una enorme fibrosis. Una enorme fibrosis en el pulmón del paciente. Me van a dar hay una persona que parece que es asistente del curso y está aquí. ¿Aló? Bueno, nice, afortunadamente.
Entonces, al final, este daño fibrótico alrededor del alvéolo ocasiona pues este enorme impacto de fibrosis perialveolar que termina al paciente generándole una gran dificultad respiratoria y lo que termina en el impacto. Entonces, ya para ver las fases, que también era parte de la evaluación, hay 3 fases bien definidas, ¿no? Aunque haya una última publicación que ha salido en Preprint que habla de 6 etapas, pero la verdad que todas las revisiones se han hecho sobre un número de 3 fases bien definidas, que son estas, ¿no? Una fase inicial, donde hay una gran replicación viral, una fase intermedia, donde va a converger esta parte de replicación viral, y el inicio de una marcada respuesta inflamatoria asociándose ya a una fase procoagulante. Y termina en una tercera fase, o ya en la primera fase, como dije, de replicación viral o infección inicial, una segunda fase llamada de fase pulmonar, y termina en una fase ya terminal o fase hiperinflamatoria con una gran respuesta inflamatoria, una disregulación inmunológica, el sistema inmune prácticamente pierde el control y se forman los coágulos. Entonces, esta es la etapa, digamos, que va a terminar pues en que el paciente tenga un mal pronóstico, ¿no? Y eso está relacionado a diferentes componentes, tanto en los síntomas, en los signos, en los resultados del laboratorio y la terapia también que se va a realizar para este fin. Otro tema importante es entender que la mayoría de pacientes, estamos hablando de los pacientes cuando presentan la infección por el COVID, no todos van a desarrollar el mismo cuadro clínico, de tal manera que, por ejemplo, el 5% va a ser una presentación grave. Y estos pacientes que presentan una forma grave, una forma severa, van a tener, obviamente, que hacer uso de la unidad de cuidados intensivos, y el 50% de ellos va a morir. Es decir, de 2 pacientes que entren a UCI, uno va a salir vivo, uno va probablemente salir muerto. Y esa es más o menos la estadística que se maneja a nivel global, un 50% de mortalidad a los pacientes que ingresan en estas condiciones. Sin embargo, otros, por ejemplo, como pacientes que no tienen síntomas, los asintomáticos, la probabilidad de muerte es 0%. Pacientes que tienen síntomas moderados, la probabilidad de muerte también va a ser baja. Sin embargo, aquellos que tienen síntomas severos y se van a hospitalizar, hay un 15% de probabilidades de muerte. Entonces, también hay que entender que la posibilidad de ser contagioso es mayor conforme tienes más síntomas. Es decir, un paciente que tiene presentación grave va a tener la posibilidad de ser más contagioso que un paciente que no hace síntomas. Es decir, su periodo de contagio es mucho menor. Entonces, la contagiosidad del virus también va a depender de la sintomatología que presenten los mismos, ¿ya? Y esto, en este diapositiva es exactamente lo mismo. Como ven, las presentaciones leves o moderadas, al final tienen una gran recuperación. Sin embargo, pudiera haber la probabilidad de que alguno de ellos, por factores de riesgo, puedan tener un desenlace fatal, pero los casos severos o críticos tienen un mayor porcentaje de muerte y obviamente de ingreso a UCI. Me van a disculpar a los participantes extranjeros, habían algunas preguntas relacionadas a nuestro perfil epidemiológico en el Perú, pero ya después van a poder hacerlo. En el Perú, el principal factor de riesgo asociado a muerte es la obesidad. La obesidad, ¿ya? Estos estudios son independientes en cada país, de acuerdo a su pirámide epidemiológica, al comportamiento de sus características del perfil de su demanda en los establecimientos de salud o en el país. Pero en el Perú, la obesidad es el principal factor de riesgo, de tal manera que tiene un riesgo relativo de 8, ¿no? 8 veces más comparado con otras entidades, ¿no? Y de tal manera que de 100% de pacientes, 2% va a tener una letalidad y 82%, por ejemplo, no van a necesitar una hospitalización. Estas son cifras nacionales. Y en el Perú también el principal síntoma o signo es la tos. La tos. En segundo lugar, y por empate, está la fiebre, escalofrío y malestar general, pero en primer lugar y de lejos, la tos.
Ya se reportan, por ejemplo, anosmia geusia, pero estos valores de pérdida de apetito, pérdida del gusto, del gusto y del olfato son los menores en nuestra población nacional. Y aquí, por ejemplo, para ver un estudio interesante, de mortalidad, es que también está en PREPRIN, es un estudio peruano donde prácticamente objetiva lo que conocemos y es el riesgo de la disminución de oxígeno, ¿no? A mayor disminución de oxígeno, la posibilidad de muerte es mayor, es evidente. Acá, por ejemplo, en este estudio, una saturación menor a 80% tiene 7 veces más probabilidades o riesgo de morir comparado con un paciente que quizás tenga una mejor oxigenación. No puedo ver. Creo que se abrió el micro. Vamos a silenciar de nuevo a todos. Perfecto, sigamos. Entonces, el laboratorio clínico tiene un papel fundamental al momento de realizar los exámenes de laboratorio y su rol en el manejo de los pacientes, ¿no? Ya sea con laboratorios de biología molecular complejos, o ya sea en los laboratorios de inmunología, que actualmente ya están usando equipos automatizados para métodos cuantitativos, es decir, por ELISA o por quimioluminiscencia o ECLIA, o ya sea con estas pruebas cualitativas que nos están generando todo un dolor de cabeza, especialmente en los médicos en la consulta externa o en la consulta ambulatoria o en los hospitales para tratar de interpretarlo. Y de esto es probablemente lo que vamos a hablar un poco más en este seminario. El tipo de muestra, en fin, cómo se están haciendo, son temas que se van a ver más en detalle. Esto lo voy a pasar en realidad rápido, solamente mencionarlo. En el Perú, la institución que está a cargo de permitir, digamos, el ingreso y comercialización de dispositivos in vitro se llama DIGEMIT. ¿Ya? Este es un tema nacional, así como he visto que en otros países, en México creo que es COFEPRI, creo que en Colombia es INVIMA, en fin, cada país tiene sus responsables. Estaba viendo algunos temas muy interesantes, de repente ya Jeffrey nos va a dar más detalles al respecto. Pero, por ejemplo, ¿no? México vi que solamente tiene 7 pruebas autorizadas para comercializar en su país, por ejemplo. Entonces, DIGEMIT se encarga de eso, pero la DIGEMIT para probar debe trabajar, digamos, de la mano con el Instituto Nacional de Salud para que haga los ensayos de calidad de estos dispositivos, ¿no? Entonces, en el Perú, los ensayos clínicos, para ver la calidad de los dispositivos in vitro lo hace el Instituto Nacional de Salud y la DIGEMIT es la que realiza y define qué se va a comercializar en territorio nacional, ¿ya? Y puse esta pirámide porque ellos son, digamos, los que están a la cabeza de este ingreso de los productos en el país, pero después los sistemas de salud, en el caso de Perú, el sistema de salud está segmentado y fragmentado, es decir, está separado, no está unificado, hay Ministerio de Salud, hay salud, hay fuerzas policiales, en fin, está separado, la parte privada también, entonces a veces es un poco complejo. En esta epidemia se ha visto que es un poco difícil tratar de agrupar todos estos actores. Y por último, claro, los sistemas pueden definir claramente qué especificaciones técnicas van a necesitar, por ejemplo, para comprar esos dispositivos en sus sistemas. Pero al final, sea uno, sea lo otro, los servicios de patología clínica en el Perú, así se llaman a los laboratorios clínicos, son los responsables de implementar todos los ensayos necesarios para garantizar la calidad de estos test y ya someterlo a uso posterior para los pacientes. Bueno, voy a pasar esta parte. Esto es un artículo muy interesante en el Perú que hizo una persona, un conocido periodista de investigación, economista, perdón. Él vio que los test moleculares en nuestro país como estrategia se ha usado, digamos, se ha priorizado las pruebas cualitativas para hacer los estudios de cero prevalencia y ver cómo también se ha comportado esto test a raíz de que hay pocos laboratorios de biología molecular en todo el territorio nacional. Y acá se ve la diferencia, ¿no? Cómo algunos lugares han podido beneficiarse de repente con los test de biología molecular, pero cuando se le adiciona las pruebas rápidas, la cobertura en territorio nacional es mucho mayor. Muy bien, ahora vamos a hablar ya de la serología en sí, la respuesta serológica en el COVID, que es, digamos, la parte más interesante. Estos son anticuerpos que son los responsables de generar las respuestas en nuestro organismo.
La serología, para entender, es el estudio de los anticuerpos y sus reacciones con los antígenos. Antígeno-anticuerpo, serología. Y bueno, la idea es que cuando nosotros usamos tanto el suero o plasma, esto es un tema ya en laboratorio, que básicamente va a definir, digamos, los componentes que nosotros querramos buscar. Hay algunos test que se necesitan con suero, hay unos test que necesitan con plasma. En general, para fines de los estudios de serología, se pueden usar ambos, ¿no? Es un tema ya interno, pero es bueno que lo sepan. Los anticuerpos, que son los principales protagonistas en este caso, para los estudios de serología, tienen múltiples funciones en nuestro organismo, acá muchas de ellas. Pero en este caso nosotros vamos a tratar de enfocarnos en esta parte de cómo los anticuerpos neutralizan al virus para que no siga ocasionando daño. Pero tiene otras funciones también. Acá algunos datos, digamos, para que sepan, todo nuestro organismo tiene un promedio de 3 gramos de anticuerpos en una persona de 70 kilos, por ejemplo, y la mayoría de la inmunoglobulina G se encuentra en el suero y tiene un promedio de vida de 3 semanas, o sea, 21 días en promedio. ¿Cuánto vive la inmunoglobulina G? 21 días, 3 semanas en promedio. Y muy bien, acá está nuestro coronavirus atrapado por nuestros anticuerpos neutralizantes, y ahí viene la complejidad de poder discriminar, ¿no?, varios conceptos que se están generando hoy en día para definir este tema, ¿no?, de que si son realmente neutralizantes o no, si confieren o no inmunidad, es un tema que vamos a ir viendo en el camino. Muy bien. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que son de las que más conocemos y de las que más utilizan actualmente los diferentes métodos para detección de la respuesta inmunológica, son ellos, generalmente aparecen entre las 7 y 14 días. Entre 7 y 14 días comienzan a ser detectables, ¿no? En pacientes críticos, como mencioné, tiene títulos más altos y obviamente está relacionado al tipo de respuesta, ¿no? Por eso que se menciona acá, por ejemplo, a ver, vamos a bajar esto. Pacientes críticos, que vendría a ser este lado punteado, se ha demostrado que tienen mayores concentraciones de anticuerpos, ¿no? Versus pacientes, por ejemplo, que tienen una evolución promedio. Sin embargo, el periodo en el cual esta inmunoglobulina G se va a seguir liberando es lo que actualmente está generando incertidumbre, ¿no? Y hay estudios que hablan de la respuesta de células T, y que a pesar de que la inmunidad por anticuerpos es breve, sin embargo la de memoria va a permitir una protección en el tiempo. Pero igual esos estudios son los que se están viendo en el camino. Y la inmunoglobulina M, como ven aquí, va a tener en menores concentraciones que la G y por un corto periodo, por mucho menos tiempo. En general, en este estudio, hablan de que pudiera conferirse, ¿no?, una inmunidad de 1 a 2 años después de una infección primaria. Pero de todos los, digamos, cuadros que se han tratado de evaluar, yo creo que me quedo con este de JAMA, es el más interesante, el más completo, y del cual probablemente todos nosotros deberíamos tratar de hacerlo. Ojo que este cuadro se hizo con estudios de ELISA, por si acaso. Es importante entender que este estudio se hizo con metodologías de ELISA, ¿ya? Hay que diferenciarlo. Acá igual, a partir del día 8, el día 9, más o menos, comienzan a aparecer los anticuerpos, y acá, ojo, mira, lo ponen de manera sincrónica, G y M, juntos, ¿ah? Y comienza a incrementarse por un periodo de tiempo, y de tal manera que pudiéramos tener valores cada vez disminuyéndose, por ejemplo, de inmunoglobulina M hasta 6 semanas. 6 semanas, multiplíquenlo, ¿no? Por eso es que algunos pacientes están teniendo valores por encima de los 60, 70, 80 días ya, valores de IgM. Vamos a hablar después de eso un poco más. Y la inmunoglobulina G, que en teoría nos conferiría esta inmunidad de manera más permanente. Contarles que estas pruebas no son aprobadas para por la OMS para detectar el virus, obviamente. Lo que sí sirve, o para lo que sirven, sí es para ver la respuesta al virus mediante nuestro sistema inmunológico. Ese es un tema interesante que hay que entenderlo.
porque las únicas pruebas que garantizan, digamos, el estudio y la detección del virus son las pruebas moleculares, las que sí están consideradas. Pero las de anticuerpos solamente sirven, digamos, para ver algunos temas puntuales, que los vamos a ver más adelante, pero no para detectar al COVID, ¿ya? Entonces no se recomiendan para el diagnóstico de una infección actual, y eso hay que entenderlo. Las pruebas serológicas desempeñan un papel importante en una infección pasada por el COVID, porque obviamente necesitamos un tiempo para generar anticuerpos. Están rayando, creo, la pizarra. Les voy a agradecer que no rayen la pizarrita, por favor. Hay personas, creo que están... Voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir y voy a buscar la opción para que nuestros niños traviesos no hagan esas travesuras. Un ratito. No encuentro la opción, pero les agradecería que sean tan amables de no estar rayando pues la presentación. Por favor, si fueran tan amables. Ya le voy a mandar su pizarrita. Muy bien. Entonces, acá como dice, para evaluar mejor la prevalencia de la infección en la población. Y esa es su función principal. Este cuadro lo traje aquí para que más o menos vean una línea de tiempo de cómo se fueron generando los eventos en relación al COVID, pero dos he tratado de definirlos más, que fue el primer aislamiento celular, el primer cultivo celular de los virus y el primer genoma. Miren, estamos hablando del 7 al 10 de enero. A raíz de eso se comenzó, obviamente, a generar la industria diagnóstica a raíz de que ya se detectó esto, las pruebas para detectar la serología, ¿no? Y de tal manera que, por ejemplo, para el tema serológico nada más tenemos estos principales métodos. Los de quimioluminiscencia, que ya van a ahondar un poco más en eso. Los de ELISA, que ya son más conocidos. Los de neutralización, que también se están hablando bastantes hoy en día. Y las pruebas de diagnóstico rápido, que son las que estamos usando como pruebas cualitativas, ¿no? Mencionarles también un tema importante, que es cómo obtenemos estos antígenos para poder desarrollar estas metodologías. De eso vamos a hablar un poco más, pero vamos quedándonos con dos componentes, ¿no? La espina, la spike y la nucleoproteína, que es esta. Muy bien, dentro de los estudios clínicos que se ha visto del tema de anticuerpos, vamos a hablar los siguientes. Este es un estudio, esta es una publicación que habla, como ya sabemos, de 7 a 14 días, a pesar que la mayoría de publicaciones comienzan a hablar, ojo que estos estudios, la mayoría de ellos se han hecho con métodos cuantitativos, que es diferente a métodos cualitativos, que son los que actualmente se usan más, hablan que a partir de los 7 días, pero en promedio vamos a ver que la sensibilidad de estos test es mucho mayor a partir de los 15 días. Y ya vamos a ver por qué. Y eso está relacionado obviamente a la producción de anticuerpos. En este estudio, por ejemplo, se evaluaron las respuestas de anticuerpos al SARS en 285 pacientes. Y miren, a los 19 días, el 100% tuvo inmunoglobulina G. El 100% a los 19 días. Si yo quiero saber, digamos, si un paciente tiene o no tiene, o mejor dicho, tuvo, yo creo que 15 días en adelante es un tiempo más que razonable para poder definir y quitar esa duda, en especial si es duda. Porque si yo quiero diagnosticar de manera aguda, definitivamente no voy a usar una prueba serológica, tendría que ser una prueba molecular o
una prueba con antígenos. En este estudio de 285 pacientes, 70 tuvieron muestras secuenciales que permitieron de repente tener algunos hallazgos. Se hizo por quimioluminiscencia magnética. Y bueno, acá hay algunos datos ya epidemiológicos, demográficos, perdón. Muy bien, vamos a enfocarnos en este cuadro. Si ustedes ven aquí, vamos a ver pacientes que tuvieron inmunoglobulina G, por ejemplo. Vamos a darle la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G fue positiva entre los 14 y 16 días, ponerle promedio 15 aquí. El 90% a los 15 días salía positivo. Ojo que estamos hablando de métodos cuantitativos. Esto es hecho por equipos, como hemos visto en una diapositiva previa. No son las pruebas cualitativas, ¿ya? La inmunoglobulina G a los 15 días, positivo en el 90% de los casos, por ejemplo, ¿ya? Y la inmunoglobulina M, en esos mismos días, positivo casi en el 80% de pacientes. Al inicio es evidente que el porcentaje es mucho mayor y al finalizar, pasado más de esos días, ya la positividad va a ser más alta, ¿ya? En conclusión, en este estudio encontraron que la inmunoglobulina G salió positiva al 100% entre los 17 y 19 días. Y la inmunoglobulina M salió positiva en el 94% de los pacientes entre los 20 a 22 días. Es decir, la inmunoglobulina M demora un poco más en estar siempre positiva, básicamente porque tiene menor concentración. Y una vez más, si los pacientes son asintomáticos, la concentración de anticuerpos va a ser mucho menor. Si los pacientes han tenido síntomas graves, la concentración de anticuerpos va a ser mucho mayor. Y aquí vemos lo mismo en relación a días en las concentraciones de anticuerpos. Por ejemplo, la inmunoglobulina G incrementándose día tras día. Entre los 22 y 27 días sus valores eran más altos. En cambio la M, después de los 21 días, los valores bajaron. Pero si ustedes miran el promedio, que son estas rayitas negras, de los títulos por periodicidad de tiempo, estos son días, la inmunoglobulina M siempre tiene menos concentraciones que la inmunoglobulina G. Y acá viene lo que actualmente estamos conversando en relación a pacientes graves y no graves, o severos y no severos. Las concentraciones de anticuerpo en pacientes no severos, por ejemplo, de inmunoglobulina G, vamos a poner entre 15 y 21 días, fue mayor comparado contra el grupo de pacientes que tenían una presentación no severa en otro tiempo. Siguen rayando. Bueno, y la inmunoglobulina M, tenemos pacientes que tienen concentraciones igual en pacientes severos mayores que pacientes que tienen presentaciones no severas. Y este es el otro tema que genera cierta polémica o cierta inquietud en general a nivel ya mundial, y es el tema de los anticuerpos, ¿no? Como, por ejemplo, en este estudio de un total de 26 pacientes, pudieron ver que primero convertía la G y luego la M. Y miren, un porcentaje no tan bajo, 38%. La G y la M, es decir, de manera sincrónica en un 35%, que son estos pacientitos, tanto las bolitas rojas como los triángulos azules. Y los pacientes que convirtieron de M a G fueron 7 de 26. Entonces, miren las tres presentaciones que pueden haber de presentación de anticuerpos en relación a estos pacientes, ¿no? Y acá están lo mismo, solamente que esto es ya, digamos, más segregado por pacientes que hicieron una conversión al mismo momento, de manera sincrónica, pacientes que hicieron G y M, acá está el cuadro, pacientes que hicieron de M a G, acá también tienen otra presentación, o pacientes que hicieron de G a M, lo mismo, ¿no? En diferentes momentos, pacientes, digamos, 7 pacientes, en este caso de G a M. Otro tema interesante es que ellos comenzaron a ver que después de la seroconversión, generalmente había un periodo de 6 días en los cuales ya, digamos, los valores eran constantes o agarraron una meseta en estos pacientes, ¿no? Después de 6 días,
generalmente comenzaron a tener ya una meseta, la presentación se hizo constante, tanto para inmunoglobulina G como para inmunoglobulina M. Se mantuvo en un tiempo determinado, después de la seroconversión. Y otra característica que le mencionaba era el hecho de que los pacientes, o la utilidad, por ejemplo, de las pruebas serológicas, es que es positiva antes que tener pruebas por PCR positivas. Justo una indicación de las pruebas serológicas es que los pacientes que tienen PCR negativos, seriados, por diferentes razones, de repente temas preanalíticos, tipo de muestra, en fin, salen negativos y hay alta sospecha, pedimos pruebas serológicas. En algunos casos estas pruebas serológicas pueden salir positivas antes que las pruebas moleculares. Y en este artículo lo demuestra. Este estudio me pareció interesante porque comenzaba a evaluar la inmunoglobulina A que se utiliza por algunas metodologías y, por ejemplo, tiene concentraciones intermedias entre la M y la G, ¿no? Acá hay un estudio donde se ven, la M siempre tiene valores mucho más bajos comparado con los otros tipos de inmunoglobulinas y la inmunoglobulina siempre tiene valores mucho más altos, la inmunoglobulina G. Y de la misma forma, en el caso de la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina G, en los pacientes severos tenían concentraciones más altas comparado con pacientes no severos, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito. Y voy a volver a compartir. Acá, por ejemplo, vemos en este estudio, este es un estudio que también evaluaron el mismo comportamiento, pero acá lo interesante de este estudio fue que a los pacientes asintomáticos los hospitalizaron. Es un estudio bien particular. Buscaron pacientes asintomáticos y los hospitalizaron para ver cómo se comportaba serológicamente. Y tuvieron resultados bien interesantes. También utilizaron equipos, en este caso, automatizados, equipos cuantitativos, ¿no? En este caso, quimioluminiscencia magnética. Y miren, en este caso, por ejemplo, los pacientes asintomáticos, los que están aquí, asintomáticos, en la fase aguda de la enfermedad, comparado con pacientes sintomáticos, van a tener un comportamiento distinto, ¿no? La inmunoglobulina G, y están hablando del mismo número de pacientes, la inmunoglobulina G en pacientes sintomáticos tuvo mayores concentraciones comparado con los que no tuvieron síntomas. De la misma forma la M, y como siempre vemos la M por debajo de concentraciones de inmunoglobulina G. Y aquí la inmunoglobulina G, lo mismo, ¿no? Asintomático y sintomático. Pacientes con síntomas y pacientes sin síntomas. Este es ya en la etapa convaleciente, en una etapa ya de recuperación, digamos, ¿no? Una vez más, los pacientes sintomáticos tenían mayores concentraciones de anticuerpos comparado con pacientes que habían tenido una presentación mucho más leve. Igual, lo mismo, pero esto es con anticuerpos, como los títulos en la fase aguda disminuían comparado con la fase ya convaleciente de los pacientes, tanto con inmunoglobulinas como con anticuerpos neutralizantes. Y acá ya comenzaron a usar otras metodologías, como son los anticuerpos neutralizantes. Al final de este estudio llegaron a unas conclusiones muy interesantes. Y las concentraciones son las siguientes, miren. En la fase inicial, en la fase aguda de la infección, 38% de pacientes, mejor dicho, casi la mayoría, el 18%, el 16%, tanto de pacientes sintomáticos como asintomáticos, tenían concentraciones similares de inmunoglobulina G negativa y de inmunoglobulina G positiva. Este es paciente sintomático, pacientes con síntomas. 16% negativo, 83% positivo. O sea, miren, a pesar de que son pacientes sintomáticos, hay un porcentaje que mediante esta metodología no daba anticuerpos. Ese tema también hay que tenerlo presente porque dependiendo de la condición clínica del paciente, puede ser que no produzcan anticuerpos. Hay que tener presente que algunas enfermedades inmunológicas, enfermedades crónicas, etcétera, pacientes que están tomando inmunosupresores, en fin, van a tener un comportamiento de ausencia de anticuerpos.
Acuérdense que los anticuerpos son proteínas y va a depender de eso. Y miren, al final, cuando ya entraron a la fase convaleciente, miren, los pacientes sintomáticos tenían mayores concentraciones de inmunoglobulina G comparado con los que eran asintomáticos. Y aquí sí es estadísticamente importante. Al final, ellos mencionan que en un promedio de 2 a 3 meses posteriores a la infección ya va disminuyendo. Sin embargo, esto no necesariamente puede estar asociado a la respuesta a la inmunidad, digamos, porque, como se ha visto, ya hay respuestas celular. Esto es un tema humoral, anticuerpos. La respuesta celular podría garantizar, digamos, esta protección inmunológica contra nuevas infecciones. Y así, por ejemplo, hay otros estudios que comparan ya algunas marcas que producen este tipo de métodos, que tienen estas metodologías, y se hacen estudios de validación para ver cómo se comportan. Acá en este caso enfrentan dos marcas ya reconocidas, digamos, en el mercado, y tienen un comportamiento similar al momento de que hacen la validación de estos test. Muy bien, entonces, para resumir esta primera parte, podemos darnos cuenta que los casos moderados y o graves van a tener mayores concentraciones de anticuerpos comparados con pacientes asintomáticos o casos leves que van a tener menos concentraciones de anticuerpos. Como vimos, hay unos test que son los test de anticuerpos neutralizantes, donde básicamente vamos a tener la presencia del anticuerpo, digamos, en el suero del paciente. Este suero se va a diluir, se le va a adicionar una suspensión viral, ¿no?, a cada uno de las diluciones, y esto se va a sembrar en unos cultivos especiales que tienen células humanas con receptores AC2 expresados, de tal manera que al tener virus, y si acá no hay anticuerpos, simplemente se van a unir, como en este caso, que no tiene muestras de sangre, muestra de sérica, solamente la suspensión viral, el crecimiento viral va a expresarse en estos cultivos, comparado con otros pacientes que pueden tener ya anticuerpos neutralizantes. Obviamente, al entrar el virus se neutraliza y ya no va a tener un crecimiento. De acuerdo a la titulación, va esto variando. Entonces, esta es una manera de detectar anticuerpos neutralizantes. Hay otra, ¿no? Como por ejemplo estas, que son como unos microcubetas que ya van a tener el cultivo de las células humanas expresando el receptor, se le va a muestra, y si esta simplemente va a tener una concentración importante de anticuerpos neutralizantes, no va a permitir, digamos, la expresión de luz mediante algunos artificios laboratoriales como el luciferín, que es la luz que producen las luces, y esto se mide también en equipos, ¿no? Estos son metodologías un poquito más complejas y que se deberían hacer en laboratorios de bioseguridad, ¿ya? Donde ya hay que tener mayor cuidado de la transmisión, por ejemplo. Bueno, acá hay algunos estudios. Ahora, sobre la prueba cualitativa, ya esto de repente va a hablar mucho más Jeffrey en la siguiente conferencia, solamente entender que a raíz de esto se van a tener una serie de resultados, ¿no?, que ya vamos a ver más adelante en detalle. Sin embargo, las pruebas cualitativas han demostrado su beneficio en algunos temas puntuales, como estos, ¿no? Pacientes que tienen algunos días ya infectados y no hay la posibilidad de hacerle una prueba molecular, le hacemos una prueba serológica, probablemente si tiene una buena respuesta saldrá elevada. En casos de PCR negativos, como mencionaron, se está utilizando mucho, por ejemplo, para ver la condición clínica en el personal sanitario, ¿no?, para ver dónde podemos poner a los profesionales para atender a los pacientes, en fin, para ver el comportamiento de la epidemia, para conocer cómo se está comportando el suero hiperinmune, por ejemplo, que ya se está tratando de utilizar para investigación en plasma convaleciente, en fin. Pero hay que definir bien el tipo de anticuerpo que se va a obtener en relación al tipo de antígeno. Ya eso vamos a verlo también un poquito más adelante. Entonces, al final, esto, por ejemplo, son algunas cifras nacionales en nuestro país. La principal, el comportamiento de las pruebas rápidas, estas son pruebas cualitativas, serológicas, son la forma sincrónica, G y M, junto, ¿ya? Que son estas en verde. Esto es de Lima Metropolitana, la capital. El mayor, digamos, la mayor concentración de anticuerpos G y M se expresa mediante las pruebas rápidas al momento de hacer
los estudios en nuestra capital. Y esto también es similar en el país, ¿ya? Hay estudios que ha hecho o que se han publicado a través del Ministerio de Salud, que es el responsable de tutelar el ente rector de nuestro país. Han hecho estudios donde evidencian una sensibilidad y una especificidad alta. En los ensayos ellos mencionan esto. Entiendo que deben haber utilizado muestras en pacientes que ya tenían probablemente más de 15 días para obtener estos valores. Igual en la parte de reactividad cruzada encuentran valores altos, ¿no? Sin embargo, también hay estudios que han hecho en el mismo Instituto Nacional de Salud donde mencionan sensibilidades como del 43%, es decir, menos del 50% de la probabilidad de tener resultados positivos, y eso en relación al tiempo de enfermedad. Aquí, por ejemplo, ellos demuestran que pacientes que tenían pruebas serológicas rápidas positivas, al día 6, al día 7, al día 8, al día 9, tenían pruebas moleculares negativas. En un inicio, en la evolución digamos, de la atención de la epidemia en nuestro país, se concentraron muchas pruebas en el Instituto Nacional de Salud. Quizás eso puede explicar esto. Ya actualmente existen ya más de 13 laboratorios nacionales y más de 6 en Lima. Entonces ya han incrementado esto. En esta publicación reflexiva hablan ya de la importancia, obviamente, de hacer, por ejemplo, pruebas moleculares, ¿no? Que es el gold estándar. Sin embargo, hay limitaciones de precio, de tiempo, de oportunidad de atención, en fin, comparado con la prueba serológica rápida, ¿no? Que es más barata, sin embargo, tiene algunas dificultades al momento de evaluar su desempeño analítico. Entonces, estos estudios, por ejemplo, este estudio en PREPRIN, comparan metodologías, comparan nueve dispositivos, estas pruebas rápidas o inmunocromatográficas, en fin, o inmunoensayo que le llaman de flujo lateral. Este tipo de test, que son los que se están usando día más en nuestro país, en este estudio utilizaron 9 y los compararon con metodologías cuantitativas, ¿no? Como el ELISA, por ejemplo. Y encontraron los siguientes hallazgos. En sensibilidad, definitivamente mucho menor, comparado con la prueba de ELISA o molecular. En la especificidad, sin embargo, sí mostró valores altos. Pero en el siguiente cuadro es bien interesante, y esto quiero que lo entiendan. Miren, estas muestras de acá son controles de sangre prepandémicos, es decir, pacientes o muestras de suero que no existía el coronavirus, ¿ya? Y cuando han utilizado algunos ensayos, acá están numerados del 1 al 9, estos daban positivo, es decir, falso positivo. Y ese es un tema que tenemos que entenderlo, porque es la característica del test. El test puede ser, vamos a ver por qué condiciones o por qué características puede dar esta falsa positividad. Y por ejemplo acá vemos eso, ¿no? Mírenme. Miren esta positividad en la época prepandémica. Después ya, obviamente, en fase aguda o convaleciente, el comportamiento va cambiando. Entonces, en esta publicación mencionan de que no funcionan lo suficientemente bien, ¿no? Para una aplicación individual, ¿no? Sin embargo, es diferente si lo queremos ver de repente de una perspectiva más colectiva o como estudio de seroprevalencia. Un estudio hecho por el doctor Kleber en Ecuador menciona y recomienda que para utilizar estas pruebas cualitativas deberían usarse algunos paneles de cero conversión por quimioluminiscencia, por ejemplo, para poder contrastarlo. Este es un tema ya estrictamente laboratorial. A nivel de estudios clínicos, a nivel de la medicina basada en evidencia, de lo que tanto se habla, hay dos grandes publicaciones realizadas por Cochrane y por esta revista del Reino Unido, donde han hecho ya, digamos, una revisión sistemática o metaanálisis que vendría a ser la cúspide de la evidencia, que demuestra que, por ejemplo, la combinación de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M tuvieron sensibilidades más altas a partir del día 15. Miren, 90%. Si lo hacemos en el día, la primera semana o la segunda semana, la sensibilidad va a ser mucho menor. Por eso es que lo ideal es que estas pruebas deberían hacerse a partir del día 15 en general. Así como también las pruebas moleculares deberían ser menos del día 15. Y aquí en este cuadro ya hace un detalle, ¿no? Por periodos de días y cómo se comportan las sensibilidades en relación en este estudio. Otro estudio hecho por una revista del Reino Unido, donde evaluó cerca de 30,000 test, vio 40 estudios en general, hizo una revisión bastante amplia, del 1 de enero al 30 de abril
de la literatura publicada, y buscó de diferentes métodos, los de pruebas rápidas, o las de los de flujo lateral inmunocromatográficas, que son estas, las de ELISA y las de quimioluminiscencia. Y miren qué encontraron. Resultados verdaderos en pacientes con COVID. En 66% las pruebas rápidas, las de quimioluminiscencia 98% y las de ELISA 84%. Si yo tuviera que decidir acá qué elijo, es evidente, ¿no? Y resultados en pacientes que no tenían COVID, dieron sin COVID, un resultado verdadero, miren, 98, 97, o sea, digamos, casi todas tuvieron un comportamiento similar, ¿no? Cuando se evaluaron muestras que no tenían COVID. De la misma forma, resultados falsos, miren, falsos resultados, pacientes con estas metodologías, 34. Entonces hay que entender bien el comportamiento de estas metodologías para interpretarlo y para recomendar, ¿ya? En otra revisión, esta revisión también en preprint, pero que trataba de ver cómo se comportan en realidad el SARS-1, el MERS, inclusive los coronavirus endémicos y el SARS-CoV-2, hicieron una gran revisión, cerca de 1.281 resúmenes, identificaron más de 322 y evaluaron algunos temas centrales. Y, por ejemplo, vieron de que el promedio de detección de anticuerpos era muy similar, casi el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2, casi en 11 días, a diferencia del MERS que fue en 16 días. Es decir, la seroconversión en el MERS fue un poco después. Pero en general el SARS-1 se comportó de manera similar con su par. Cuando lo vemos de la manera individual, cómo se va a comportar ellos mencionan que pacientes que hacen enfermedad severa, es probable que tengan también concentraciones altas de anticuerpos. Por lo tanto, su inmunidad va a ser mucho mayor ante una eventual segunda infección por COVID. De la misma forma, pacientes que presentan, digamos, presentaciones leves o bajas, la probabilidad de inmunidad que le confiere esta infección va a ser mucho más baja. Esto más o menos desde una perspectiva de una segunda infección en relación al tiempo. Sin embargo, cuando lo vemos poblacionalmente, ellos mencionan que puede haber una reactividad cruzada, un comportamiento antigénico diverso comparado con los coronavirus endémicos, que vamos a ver en adelante un detalle, son 4, y pudiera haber una reactividad cruzada con ellos, ¿no? Y también conforme se vaya perdiendo la inmunidad en relación al comportamiento de la seroprevalencia, en relación al tiempo. Esto está relacionado obviamente a la gravedad de la enfermedad. Entonces estas dos variables pueden ocasionar, digamos, algunos resultados inconsistentes en el tiempo, ¿no? Para evaluar los anticuerpos de los pacientes con el SARS-CoV-2. La mayoría de los estudios a largo plazo, aunque la inmunoglobulina G disminuyó en el tiempo, acá hablan, por ejemplo, de 1 año en general, y la cinética de anticuerpos varió según la severidad del cuadro clínico, que era lo que les mencionaba. Presentaciones más severas, probablemente una inmunidad mayor, probablemente una protección mayor. Entonces existe la necesidad realmente de desarrollar ensayos serológicos que tengan mayor sensibilidad, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, algunos criterios de sensibilidad que ha establecido el FDA para el tamizaje y suficiente especificidad para evitar justo una reactividad cruzada con otros coronavirus. En fin, es importante también entender que la mayoría de los estudios se hacen en pacientes sintomáticos y no en asintomáticos, ¿no? Entonces es todo un desafío para tratar de ver cómo se pueden fortalecer estos ensayos serológicos. Y ni qué decir, pues, en relación al impacto de estos estudios en el tema de los pasaportes, ¿no? Los benditos pasaportes de inmunidad que cada vez se evalúan si realmente tienen utilidad o no. Muy bien. Esta es la primera parte, espero que vayan apuntando todas sus preguntas, que la vamos a resolver al final de todas las conferencias. Y ahora vamos a ver un tema tan importante como la sensibilidad y la especificidad y otros temas relacionados a la prueba diagnóstica de los test y las estrategias que se están usando para este tema. Y para eso lo voy a dejar a continuación con Jeffrey.